Muy buenas tardes, estimados hermanos, y a cada uno de los que tienen a bien seguir esta transmisión. Agradecemos su presencia, su atención, su participación, ¿verdad? Porque es un acto de adoración también que tributamos al Señor, aunque sea a través de este medio. Tenemos la conciencia de que de Él y por Él, para Él son todas las cosas. Nuestra vida se debe a Él y como hemos leído en la palabra o hemos escuchado en el mensaje anterior, ¿verdad? En esta segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versos 6 al 8, el hecho de que vivimos por Él y para Él. Nuestro vivir debe ser un vivir cristocéntrico, en Cristo, por Cristo y para Cristo. Reiteramos una vez más esta lectura, 2 Timoteo, capítulo 4, versos 6 al 8, y daremos atención, ¿verdad?, a este tema de esta tarde, seguridad futura. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Gracias, Señor, por tu palabra. Permite que a través de ella tengamos plena seguridad de estar en ti y si algún día nos llama, Señor, partir para estar contigo. Afirma y confirma nuestra fe. Permite que el que escuche tu palabra nuevamente, Señor, pueda despertar en él esa confianza de verdadera salvación en Cristo y a través de él, Señor, como tu palabra lo dice, tenga esa confianza de que en vida o muerte tuyos somos. Aquí estamos, en el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Hemos de dar atención, ¿verdad?, a este verso número 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Esa corona me la dará, dice Pablo, el Señor, juez justo, no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Entonces es una seguridad del hombre, del siervo del Señor, pero también es una seguridad para todos aquellos que hemos reconocido y confesamos a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Bien, en estos versos podemos ver que hay miradas al pasado, ahora hay miradas alrededor en el presente, pero también vamos a darnos cuenta que hay una mirada hacia el futuro. La historia desde la perspectiva de Dios es lineal, no circular. No es una historia sin fin. En la Biblia, si hemos dado cuenta, ¿verdad?, encontramos un Génesis, el principio de las cosas, pero también encontramos un Apocalipsis, el final de las cosas. El apóstol Pablo, a la luz de este relato, habla de lo realizado, pero de igual manera hace mención de lo que está todavía por realizarse. Los tiempos que se han empleado, yo ya estoy para ser sacrificado. Habla de un presente. He peleado, he acabado, he guardado, nos habla de un pasado. Me está guardada la corona de justicia, claramente nos habla de un futuro. Ese pensamiento es imperante, es fijo en la mente y en el corazón de quien escribe, ya que en la primera carta dedicada a Timoteo de igual manera hizo mención de esta realidad, expresado de la siguiente manera. 1 Timoteo 4, versos 7 y 8. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Como hemos señalado, ¿verdad?, este relato de la palabra de la Escritura nos lleva a pensar en la culminación de una encomienda divina en el caso del apóstol Pablo. La expresión por lo demás me está guardada. Es un indicador de seguridad. El terminar con éxito una carrera, el ganador recibía una corona
el premio de un vencedor, una guirnalda de hojas de olivo. Esos eran pensando en los tiempos del apóstol Pablo, hablando de las competencias de los griegos como tal. Él aludía a que sí, el vencedor era coronado. Y muchos como tal, como la Escritura lo señala, ¿verdad? Muchos terminan y llegan al término de sus vidas, están en vísperas de la muerte, pero muchos de ellos llegan a ese estado sin esperanza alguna. Sin esperanza alguna porque no añoran algo más allá. No han obtenido esa promesa para esta vida presente y la vida venidera que solo está en la persona del Señor Jesucristo. Ahora, este no es el caso del siervo del Señor Pablo, ni mucho menos de los hijos de Dios, quienes por adopción han venido al Padre. Pues Juan 1:12 lo señala así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si son hijos de Dios, son coherederos juntamente con Cristo. Bien lo sabía el apóstol Pablo, cómo debemos tener también nosotros muy presentes de que hay promesas para todo hijo del Señor. Y todo aquel que trabaje en la viña del Señor o trabaje en el Señor, su trabajo como tal no es en vano. Recordemos 1 Corintios 15:58. Amados hermanos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hemos de vislumbrar no solo una vida eterna, sino también recompensa eterna. Y en el caso, como la Escritura va a señalar aquí, ¿verdad? Hay una seguridad futura, pero el apóstol Pablo diciendo: me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo. Aquí habla de una corona de justicia. Esa es la seguridad, lo podemos ver, me está guardada. Y tiene una seguridad no solo en el hecho de que la va a recibir, sino también tiene la seguridad por el carácter de quien la va a recibir. De quien la va a recibir lo llama el Señor, juez justo. Habrá un momento en aquel día, en la manifestación gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, Pablo está aludiendo a una corona. La Biblia habla de algunas otras menciones de coronas como tal. Pero específicamente aquí habla de una corona, la cual considera que en las competencias olímpicas se daba una corona corruptible, pues era de hojas de oliva o de olivo, como tal perecedera. Pero posteriormente habla de una corona de justicia y le da la categoría, ¿verdad?, de una corona no corruptible, sino incorruptible. En el relato que hizo acerca de las Olimpiadas de los tiempos del apóstol Pablo, a las que él conoció y vio la coronación de muchos de ellos, sin duda, el 1 Corintios 9:26, él precisa esto: así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Esa era la realidad. Y hace una distinción de los corredores. Ellos a la verdad, 1 Corintios 9:25, corren para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo yo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminados. Terminar la carrera, proseguir a la meta y alcanzar el premio del supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús. Por otra parte, no solo dice corona, también dice corona de justicia, le llama de justicia. La justicia tiene que ver con una vida acorde a la voluntad de Dios, una vida basada en las estipulaciones divinas, en su ley santa. Tal vida no se obtiene simplemente de lo que el hombre puede enseñarnos. Podemos aprender cultura humana, pero una vida, la cultura del reino de Dios, solo emana de su palabra,
de las Escrituras. Con referencia a lo que el texto va a precisar, ¿verdad? Hablar de justicia, la justicia se aprende de lo que de Dios enseña. Habla de la justicia de Dios, una vida acorde a su ley. El capítulo 3, verso 16 ya ha dicho, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Instruir en la vida que agrada al Señor, en las prácticas aprobadas por parte de Dios, en aquellas acciones en las cuales Dios se glorifica. Una vida que honra y glorifica al Creador. Es una claridad, ¿verdad?, que se aprende a la luz de las Escrituras, de allí su importancia de que seamos instruidos en justicia, de que aprendamos de la justicia de Dios. Porque por eso Pablo no tendrá problema alguno en llamar al Señor juez justo. Porque Él es consciente, es sabedor de que ha estado obrando y actuando acorde a la ley santa del Señor. ¿Sí? Él es consciente que ha estado haciendo conforme a lo que el Señor espera de Él. Y ha procurado vivir una vida recta y justa delante de Él. Ahora, hemos de tomar en cuenta y de aclarar, ¿verdad?, que Pablo no está basando su justicia en una justicia personal. Está basando esta justicia en la justicia de Dios. ¿Por qué? Bueno, él mismo sabe o sabía ante quién vivía, para quién vivía y para quién hacía lo que hacía. Vivir, actuar, pensar, sentir, se constituye un referente de toda seguridad futura en cuanto a su persona. En este mismo segunda carta a Timoteo 4, cuando él habla acerca de su ministerio, las implicaciones, las complicaciones que tuvo en él, esto no hizo que perdiera su seguridad de salvación ni de estar en la presencia del Señor. Segunda de Timoteo 4, 16 al 18, nos comparte una de las muchas experiencias difíciles que vivió. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado, dice, de la boca del león. Y tiene esta plena seguridad: el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me librará y me preservará para su reino celestial. Esta verdad escritural tiene mucha consonancia con lo que otro apóstol también expresó como una seguridad, una esperanza segura le llamó él. Fue el apóstol Pedro. En su segunda carta, capítulo número 1, la Biblia sí presenta esta convicción en la vida del apóstol Pedro. Primero habla en este capítulo 1, verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, ¿sí?, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y el verso 10 y 11 dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De esta manera, dice, os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Y él también hablaba de su partida. Por esto no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. En vísperas también de su muerte, Él dice: os seré otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que no se basaba en una justicia personal, se basaba en la justicia de Dios dada a través de Jesucristo. Ahora, ambos estaban en el cumplimiento del deber. Y retomamos la persona del apóstol Pablo. Está en el cumplimiento del deber. Hasta el día de hoy muchos caen en el cumplimiento del deber. Pierden la existencia en el cumplimiento del deber. Y no fue la excepción el apóstol Pablo. Él, en esa encomienda que el Señor le había dado de predicar el evangelio, él estuvo dispuesto a hacerlo aún a expensas, a pesar, ¿verdad?, de que implicaría una muerte segura. El término muerte como tal quizás para algunos nos hace pasar en algún momento escalofríos. Suele ser un término aterrador. Muchos queremos quizás vivir pero no morir. Hacemos todo con el fin de preservar la vida. El diablo lo sabe. El libro de Job, capítulo número 2, dijo que Job daría todo por conservar la vida. Estaría dispuesto a todo, al precio que fuere. Sabe el terror que puede imprimir la muerte en una persona. Sin duda la muerte, pues, ha sido y será un recurso poderoso en las manos del diablo. Lo ha empleado, este recurso llamado muerte, para aterrorizar a la humanidad. Fue menester que el Hijo de Dios Jesucristo, quien es la resurrección y la vida, como lo expresa Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto, vivirá. Solo el Hijo de Dios vino a ponerle un fin a tal realidad que imprimía pavor, terror en la vida de las personas. Solo Jesucristo con su resurrección venció a la muerte misma y al diablo que tenía el imperio en esta. De esta manera podemos decir, ¿verdad?, que solo en Jesucristo hay verdadera libertad, no solamente del pecado, sino de la muerte y del diablo mismo. Hay un registro en el libro de Hebreos, capítulo 2, versos 14 y 15, que muy claramente nos lo dice. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Librar, destruir, se encarnó y participó y venció a la muerte con gran poder. Juan 5:24 también hace referencia a ello, ¿verdad? El que oye mi palabra y cree el que me envió, dijo Jesús, tiene vida eterna y no irá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pero de igual manera hay una continuación a Juan 11:25, después que Jesús declaró ser la resurrección y la vida, dijo, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Y el verso 11:26 de Juan dice, y el que vive y cree en mí no morirá eternamente. Una es la muerte, tal y cual lo presenta el pasaje de la Escritura, ¿verdad? En 2 Timoteo 4, entonces, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo. Me dará el Señor juez justo. Muchos probablemente tengan terror y pavor a la muerte, pero no solo la muerte, detrás de ello vendrá el juicio. El libro de Hebreos que acabamos de considerar
presenta también en la santa palabra de nuestro Dios que habrá un día en que todos como seres humanos hemos de morir. Y así lo expresa Hebreos 10:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pablo alude a ese juicio. De antemano, el capítulo 4, verso número 1 de 2 Timoteo había anticipado: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Pablo no está exento de ser juzgado y de presentarse, como él lo escribió en 2 Corintios 5:10, de presentarse también ante el tribunal de Cristo para ser juzgado de lo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Él es consciente de que hay un juez justo ante el cual él se va a presentar. Por lo tanto, categóricamente está hablando de un juicio venidero, el cual todos deberíamos tener muy presente. Con la muerte no se acaba todo. Después de la muerte, el juicio, así lo señala la santa palabra del Señor. Ahora, estamos hablando de que el Hijo de Dios vino a libertarnos del temor, del miedo a la muerte. Tal libertad en Cristo era la base de toda seguridad en la vida del apóstol Pablo. Una seguridad no solo en su partida, lo cual aludía a su muerte segura o inminente, lo que pondría fin a su vida física, pero también da una seguridad de poder partir y estar con el Señor, pero también una seguridad de poder partir y estar ante el Señor para rendir cuentas. También una seguridad en cuanto a su comparecencia ante el tribunal celestial. Mas observamos, no hay temor a la muerte, pero tampoco hay temor alguno de presentarse o de comparecer ante el Señor, a quien Él llama juez justo. ¿Está seguro de que realmente el apóstol Pablo será vindicado? Vindicado debido a la condena injusta, la cual conllevó, ¿verdad?, a que pusieran fin a su existencia terrenal. Algunos podemos considerar que, al igual que el juicio de nuestro Señor Jesucristo fue injusto, condenaron a un justo, soltaron al injusto, que era Barrabás, y crucificaron al justo. El mismo Pilato dijo, ¿verdad?, me lavo las manos porque estoy entregando la sangre de un justo. Judas dijo también, he entregado la sangre de un justo. Y sin duda el apóstol Pablo ha sido justificado por la justicia de Cristo. Él confía en que la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios, verdaderamente ha perdonado sus pecados. Le ha dado nueva vida y le ha dado una esperanza certera de vida eterna. Él mismo dijo y escribió a los Romanos capítulo 8 de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni ninguna otra cosa creada podría separarle del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ahora, ya no ha de presentarse ante los jueces terrenales quienes le condenaron a la muerte, aún a sabiendas de que era inocente. Ahora se ha de presentar ante el juez celestial, ante el último juez, quien verdaderamente conoce y al cual dice que es juez justo. La sentencia de que recibió por él, quien fuera su juez terrenal, le llevó a sufrir la muerte física. La realidad es que el apóstol Pablo ya en él había una seguridad de vida eterna. Sabemos que tal seguridad la obtuvo, ¿verdad?, al saber de Jesucristo, quien dice con la aparición del Señor Jesucristo vino a libertar a los cautivos y a dar esperanza de redención y de vida eterna, y el cual es dado a conocer a través del Evangelio. El Señor Jesucristo, en el quien Pablo creyó,
y en quien basaba su seguridad, y en el Evangelio Santo, el cual él proclamaba, creyó y proclamó. Con referencia, ¿verdad?, a esta segunda carta de Timoteo 1, verso 10, en esa sección de su llamamiento al apostolado. Pero ahora ha sido manifestada. Verso 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Jesucristo, en su aparición, su primera venida, quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. A través de la persona de Jesucristo y su Evangelio Santo, ¿verdad?, sabemos que Él quita la muerte y trae vida eterna. Ahora, es la plena seguridad que el apóstol Pablo tiene. Mirar hacia el futuro, el mirar hacia el pasado y saber de su presente. Él dice, estoy listo. No solo para partir de esta tierra, sino también para presentarme ante el tribunal celestial. Porque voy confiado no en mis obras, sino en la gracia salvadora, redentora de Jesucristo en mi persona. Recordemos que Él mismo había dicho, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Jesucristo vino a este mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ahora, ¿cuándo va a suceder esto? ¿Cuándo el apóstol Pablo va a recibir esa corona de justicia que le dará el Señor juez justo? En aquel día, señala categóricamente. En aquel día. Bueno, reitero el 4.1, ¿verdad? El Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Cuando el Señor venga por segunda vez. En el capítulo 1 de esta segunda carta también había aludido a aquel día. En el verso 12, 1:12 dijo, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Verso 18, concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, aludiendo a ese momento puntual donde el Señor ha de venir con gran poder y con gran gloria. La manifestación gloriosa del Señor Jesucristo es un suceso certero. Y aquí lo que el apóstol Pablo hace de manifiesto, ¿verdad? Él ha de dejar esta tierra, pero da por seguro que el Señor ha de venir como juez justo. Y de no haber partido en el caso de nosotros, ¿verdad?, para estar con el Señor como lo serían el apóstol Pablo o Timoteo o quienes nos han precedido, es importante que como creyentes en Jesucristo, ¿verdad?, aguardemos su manifestación con gran poder y gran gloria. Cosa que el apóstol Pablo reiteró, no solo aquí en la carta de Timoteo, aquí en el libro de Tito, que es el libro que continúa el capítulo 2, verso 13, después de instar al creyente a reconocer que por gracia ha sido salvo, el verso 11 así lo dice, la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres. Pero la gracia de Dios también enseñó, dice, a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos para vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y el verso 13 agrega, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es segura porque dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y en el libro de Filipenses, al cual ya hemos hecho mención también, el capítulo número 3, hablar de una ciudadanía, esto nos habla de una seguridad, ¿verdad?, eterna. Filipenses 3, 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos,
de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Es interesante tomar en cuenta esta realidad, ¿verdad? El Señor vendrá y nos llevará. Estaremos con el Señor por la eternidad. Entre tanto, pues sucede la venida del Señor. Como todo creyente hemos de aguardar su manifestación, estar preparado y seguir obrando y actuando conforme a su ley santa. Y entre tanto no suceda la venida del Señor, es deber nuestro, como dice el himnólogo, ¿verdad? Serles fieles hasta esperar su venida. Así lo expresa parte de las letras del himno Partió mi Maestro en el himnario Solo a Dios la Gloria, el número 212. Y el coro dice: fiel quiero serle hasta esperar su venida, en su servicio siempre constante y veraz. Fiel quiero serle, por do su mano me lleve hasta que tenga el gozo de ver su faz. Y la estrofa 3. ¿Podrán otros ir a la viña y yo negligente ser? ¿Usar sus talentos podrán los otros y el mío yo esconder? Estrofa 4. Se acerca el momento de su venida, mas ¿cuándo? Yo no lo sé. Tan solo yo anhelo me encuentre siempre activo, ferviente y fiel. Es la manera como la palabra del Señor insta, ¿verdad? Y este himnólogo lo registra muy bien. Fiel quiero serle hasta esperar su venida. Sí, dos cosas son certeras: la venida del Señor o nuestra partida de esta tierra. Pablo usó las dos realidades. Mi partida está cercana. Y el Señor vendrá en aquel día a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, hay dos cosas que el hombre ha de enfrentar. Ha de enfrentarse a la muerte y ha de enfrentarse ante el tribunal celestial del juez justo. ¿Estamos preparados para encararnos a la muerte? Sabemos que estamos en un contexto de pandemia donde todos estamos expuestos al contagio y pueda que probable también hasta la pérdida de la vida misma. Si la muerte tocara a las puertas de nosotros, ¿estaremos listos para partir con el Señor? Ya sea por pandemia o por cualquier otra enfermedad. Porque somos frágiles y tarde que temprano la vida se agota y se va. Se acaba, se extingue. La Biblia dice que somos como un sueño, como la hierba que en la mañana crece y florece, mas a la tarde es cortada y se seca. Somos como un pensamiento, como la neblina, que al salir el sol se desvanece. En sí el apóstol Pablo también enfatizó mucho el morir. En la mente de quien escribe esta segunda carta de Timoteo, el apóstol Pablo, un fiel creyente en Jesucristo, habló del morir y así como vivió en Cristo, por Cristo y para Cristo, también la muerte la catalogó en ese mismo ámbito. Al hablar de la muerte dijo: para mí el vivir es Cristo, y luego dice: y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. El morir, él lo direcciona, ha de ser en Cristo, pues es la base de toda vida venidera. Sin Cristo no hay vida venidera. Ni hay muerte espiritual, muerte física y muerte eterna. Mas el Hijo de Dios, Jesucristo, vino, dice, a darnos vida y vida en abundancia. Nos resucitó para llevar una vida en Él. Finalmente, cuando el Señor venga, como ya lo ha señalado en aquel día, 1 Tesalonicenses 4:16 habla del suceso. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos,
los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a los otros con estas palabras. Pero usa a los muertos en Cristo. Aquellos que oyeron la palabra del Señor, creyeron a Dios. Dice la Escritura, no irán a vida, no morirán eternamente. Han pasado de muerte a vida. El morir es ganancia, el morir ha de ser en Cristo porque es la base de toda vida venidera. Y el morir ha de ser para Cristo. Jesucristo venció la muerte y es Señor de quienes viven como de los que mueren. El libro de Romanos, capítulo número 14, versos 7 al 9 nos habla de esta realidad. El morir ha de ser para Cristo. Porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. Para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Todo creyente en Cristo entonces tiene seguridad eterna, seguridad, una esperanza certera de entrar a la preciosa o a la presencia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo en el día de su muerte. Aunado a que tiene una segura entrada al reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero, una segura entrada a la presencia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. 2 Corintios 5:8 dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. Ausentes o presentes, serle agradable. Ya sea en el cuerpo o en el espíritu cuando nos toque ir con Él. También habla de esa segura entrada al reino eterno del Señor Jesucristo, como lo leímos en 2 Pedro 1:11, pero también en esta carta 2 Timoteo 4, el verso número 18, había esa seguridad. El Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Me preservará para su reino celestial. Vale la pena entonces asegurarnos de que verdaderamente estamos en Cristo. De que verdaderamente Él es nuestro Salvador y nuestro Señor. Que le hemos rendido nuestro ser a Él. Que le hemos confesado como Señor. Hemos creído en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos. Tenemos en mente que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y ya me ha hallado. Y me encuentro en Cristo, en los brazos del buen pastor. De lo cual dice, nadie me arrebatará. Él les da vida eterna a sus ovejas y no perecerán jamás. Cuán importante es mantener todo interés por Cristo y su obra. Pablo dijo estar firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre. Para llegado el momento, ya sea de partir de esta tierra que el Señor venga, estemos preparados y estemos listos. Llegado el momento de que la vida llegue a su ocaso, nos toque partir de esta vida, no nos agobie la incertidumbre y la angustia, sino que podamos decir como el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Démosle la alabanza y la adoración siempre a nuestro buen Dios.
y vivamos con esa segura promesa, con esa esperanza segura o seguridad futura de que en vida o en muerte del Señor somos. No sé qué tantas situaciones más se dejen venir o estén a la puerta, pero la plena seguridad es, verdad, que el Señor nos liberta y nos da libertad, no solo de la muerte espiritual, también nos librará de la muerte física y nos dará vida eterna. Vivamos seguros siempre en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que seguros en Cristo, mis amados hermanos. Y si usted no ha confirmado su fe en el Señor Jesucristo, es tiempo, ¿verdad?, de reconozca que Dios envió a su Hijo para que no se pierda, sino para que tenga vida eterna. En Él hay perdón de pecados y seguridad eterna. Su nombre es Jesús. Amén.